Tasjun Filipenses capítulo 2, versículo 2, Hichayal betik tesjun Diose, completad mi gozo. Hichiun no tesbonik o no jesbonix kotan, sintiendo lo mismo. Hunashmesha abaik tasventa teshkushula botanike, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Pahalukme te akopike sokhunuk nashme te bila a nopuhike. La kiltik te versículo 1 te aijoten te bicho te nopuheletike. En el versículo 1 hemos visto que los cristianos han recibido 5 características de parte de Dios debido a su unión con Cristo. En el versículo 2 vemos qué es lo que deben hacer los creyentes en vista de que han recibido estas 5 capacidades. Y aquí el dicteta versículo 2, te vintiascan spaste no pogeletike o pastikte no pogeletikte machachunehtikte kahualtike. La yalteta versículo 1, te sbabial te billicho te no pujeletike jate consolación en Cristo. Lo primero que han recibido los creyentes es la consolación, es el poder de animar, es el estímulo en Cristo. Te smuktisel kinalku untike pues hanishmetas venta te kahvaltike pues binashiutzilte yakuk tahtik lekta naels toholinto porque tehotike pues bantinishka tiah tahtik ate muktesel kinal kuntike pues hatas venta te kahwaltike. Intetaschebal, la primera cosa que han recibido los creyentes en Filipos era la consolación en Cristo. En segundo lugar, consuelo de amor. Te consuelo te shileahamete Hichayal de taskoptike te muku benkinal ya waik yuun te bitil kusheshta yotane. El amor de Dios. Te binutik ushla ya yotik te Diose. Entonces has mukul kotantik y hayas muktes betikinal ya kaitik. El amor profundo de Dios. El amor que nace o que se desprende del amor de Dios, es el consuelo que se desprende del amor de Dios. La tercera cosa que han recibido los creyentes es si alguna comunión en el Espíritu. Desde el momento que creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a ser morada en el creyente. Cada chuntik te kahualtike, tal te chul espíritu tahventatik, tal ochok nainuk takotantik. Entonces por eso tenemos comunión con Él. Tenemos comunión con Dios Padre, con el Hijo de Dios Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces consolación en Cristo, consuelo de amor de Dios kushlayayotik, pues la yakiltik tishkushuliotan te binutil las tikuntaltes nichantes taluk lahukuntik yuun multik la yaxbatallahelta cruz kuntik. Indicala chuntik de Diose la kishtik el te espíritu. Tetakoptik hichayal sok temes hoinehesh te espíritu yuune. Te espíritu yuun te Dios es hoinohotik porque ki kohtik takotantik. La comunión implica compañerismo, ayuda, consolador. El Espíritu es consolador. Por eso tenemos comunión, tenemos compañerismo con Él. Hame escoltayotik de Espíritu Santo. Hame aitah toholtik. Taschanebal, la cuarta cosa que han recibido los creyentes es el afecto entrañable. Hame te kushul o tanile. Bueno, te kushla ya te otante Dios, pues hame hichte yak obetik te Dios te hichte binutil kushyakai bahtik hame afecto entrañable o amor
entrañable, entrañas. Es un amor en el corazón, es amor entre hermanos. La palabra afecto o amor en el idioma griego es la palabra storge o storge, que quiere decir amor de parentesco. Yak obetikishme Dios, por eso ya está tikush ya kaishbahtike. Y tasjueba, la quinta cosa que han recibido los creyentes es misericordia. Kushla ya otikta yo tante Dios. La misericordia quiere decir no recibir lo que uno merece. Por ejemplo, Dios no nos pagó conforme a nuestros pecados. De misericordia, hayas kanyak natix tohol o haich binutil de Dios de malayak tohte multike. Hame misericordia mene, hamish kushulyotan Dios mene. La misericordia, la idea de la misericordia es que Dios tuvo compasión de nosotros. Es el amor compasivo de Dios. La gracia de Dios quiere decir recibir de Dios lo que uno no merece. ¿Qué es lo que no merecemos? La salvación no lo merecemos, pero nos dio por su gracia. Es el amor en acción de Dios, pero de misericordia hayas cañal, amor compasivo. Y Dios ha capacitado al creyente, de Dios ella cobetes no pojele, para que kushaya itayo tantes pachuque. También nosotros debemos tener misericordia. Lo contrario de la misericordia es la justicia. Darle lo que merece. Esa es justicia. Pagar conforme al hecho. Pero la misericordia tiene que ver con el perdón. Dios no nos pagó, nos perdonó en Cristo Jesús. Ahora, en vista de estas 5 cosas, ya que Aisha uniki tenin toshite Pablo, completen mi gozo, no ges bonix buscotan tetatzel talba chahom hichayal, tzakates bonik o tzakaites bonik tes tseelil kotan yuun te pahaluka botanikeshi. De Pablo al completad mi gozo. Ahora, ¿por qué Pablo dice así? Pablo no estaba plenamente gozoso. Bueno, porque en Filipos, la iglesia de Filipos, a pesar de que era una iglesia que estaban sirviendo al Señor, habían problemas, como cualquier otra iglesia. Es que tabanti Filipos, tabanti aite tzoptes no poheletike, aima bajun ayik, yas ayik tapaskop, yayilintas baik. Tegmiwan te hichayal te Pablo, completen mi gozo, ya que aisha uniki, ho tente biyak obeste Dios. Si ya tienen estas 5 cosas, Pablo dice, completen mi gozo, o en otra traducción dice, llénenme de alegría o háganme feliz. Porque Pablo no estaba plenamente gozoso por la iglesia en Filipos, porque, como dice en el capítulo 1, habían hermanos que estaban predicando el evangelio. Vamos a ver ese texto. En capítulo 1, versículo 15. Y Hichayal, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Versículo 16, Hichayal, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, hermano edictabante Filipos, Yascholik telek yachilcope, pero mabajunyo tanik. Algunos lo hacían también por vanagloria. Por eso te Pablo Hichayal, completen mi gozo, no ges bonictes butzco tane. Mabamero no geltes butzco tane melel ayeshta pascopshite Pablo.
Y más adelante, en el capítulo 4, versículo 2, Aicheb, Ansetik te mabajun ayike, ayik tapaskop. Habían dos hermanas en la iglesia de Filipos que estaban en discordia, en discusión. Y dice el texto, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces te Pablo, te hichayale, pues, no jes bonik tesbuhtskotane. Ots akai tes bonik tes tseelil kotan yuun te pahaluka botanike. ¿Cómo deberían completar el gozo de Pablo? Aquí viene el tema principal del versículo 2. A través de la unidad. En el versículo 1, los cristianos en Filipos tenían 5 características y en vista de esto, Pablo les pide que sean uno. Y este tema, la unidad de She, fue uno de las oraciones también del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Te kahwaltike las koponte tatik Dios, te hunuk ayik te machatik te no pujeletike. Hichayalte ta Juan capítulo 17, ta versículo 11, hichayalte Jesús, te yakaltas koponelte Dios. Esta es la oración del Señor Jesucristo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dios es un ejemplo de unidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Hay una unidad en la deidad. Los teólogos le llaman la Trinidad. Son 3 personas diferentes, pero en esencia son uno. Hunash te Diose, pero hay Oshebik. Te tatile, sok te nichanile y sok te chule espíritu, pero hunash la ayik. Maba Osheb Dios, no creemos en 3 dioses. Hay un solo Dios, porque hay una unidad en la deidad. Y halahichas kan, halahishlas kanta toholtik te kahwaltike. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Ta versículo 20, Yayal Betikshan. Mas no solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la oración del Señor Jesucristo, este tema de la unidad. Y en Filipenses 2, versículo 2, Pablo les pide que sean de un mismo sentir. Dice el texto, completad mi gozo sintiendo lo mismo. No es bonik tes buhtskotane o tzakai tes bonik tes buhtskotan hichayal. Y un pahaluka botanik, sintiendo. Esta palabra sentir no es un sentir de sentimiento, sino una actitud de disposición. Jame sintiendo lo mismo. Haukte binutilte yaskankotantikte yahpastike. Ayukotiktas paselte biaskan. Dios, déjame sintiendo lo mismo. Pahaluk avotanik. Tashchebal, en segundo lugar, Pablo les pide que tengan el mismo amor. Pues hay un solo amor, el amor de Dios, derramado en el corazón de los creyentes. Romanos capítulo 5, versículo 5, que Dios ha derramado su amor en nosotros por medio de su Espíritu.
Y Pablo les pide que tengan ese mismo amor, que practiquen ese mismo amor. Y la tercera cosa es, Pablo les pide que sean unánimes. Chayaltetak optike. Pahaluk usya vaya baik. Teshkushul otanil. Ayuhunuk nash ay teshkushul kotantike. Haiste biti Dios te kushla yayotike. Haichaga kush akayais baikte no poheletike. Hunuk nash meyash ayinesh. Sok hunuk nash snopohibal abunik. Hunuk nash meyash ainesh, o sea, unánimes. Esta palabra unánimes quiere decir unidad en el espíritu, una disposición de actitud de ser unánimes o de unidad en el espíritu. Entonces, pues, jame yayutzutes tekalal, aite pascop o aite toibail o aite copte yash, a veces yash hachtajujun iglesia, ¿no? Esta es una medicina para la discordia, para la vanagloria, para la contención. Esto necesitaban los hermanos de Filipos, que deberían sentir lo mismo, deberían tener el mismo amor, deberían ser unánimes, sintiendo una misma cosa, es decir, unidos en el alma y en el espíritu, un solo pensamiento. Entonces, halahichas anteas pasik hermano etikta Filipos y ha mehichas anteas pastik te hichte kipaltik te no pujelotik te bantias tzohbatike. Si tuviéramos esta actitud, no habría problemas en la iglesia, no habría divisiones. Pero kalalte tul hermano, que helates no pohibalione, te mabajunash te vías ante ya ichpasele, te mapahaluk te kushakai batike, te mapahaluk te kotantike, te mahunuk nash te yash ainotik y sok mahunuk nash te snophibalkuntike, entonces te miat yash hach te shat tombay, pero te diosema bahichaskan. Por eso ya kiltik te line. Ya que te hotike, pues kichotikiste. As muktes el kinal kuntik tas venta te Cristo. Sokte muktes el kinal yunte yutziliotante, shkushuliotant, kichotikiste espíritu. Y aquí él dijo un comentario. Vamos a ver un comentario del hermano William MacDonald. Hichayal, un comentario bíblico. Ser de un mismo sentir significa realmente tener la mente de Cristo. Halahiste binutilte snophibal yunte kahwaltike. Haukichte snophibal kuntike. Pero ver las cosas como Él las vería. Tener la mente de Cristo y ver las cosas como Él las vería y responder a ellas como Él las haría. Intihaug ni hichas pastik te bitilas pastik kahwaltike. Te snophibal yunte kahwaltike. Entonces, Hunyas taksh enotik te hichuke. Tener el mismo amor significa mostrar el mismo amor a otros que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Un amor que no contó el coste. Tishkushulio tante Dios pues. Machanishkatik anstata ahtayel si. Toyol te yutzil shkushulio tante Dios. Ser unánime significa trabajar juntos en armonía para una meta común. Finalmente, sentir una misma cosa significa actuar de una manera tan unida que se haga evidente que la mente de Cristo está dirigiendo nuestras actividades. Te comentario, Entonces te vinti akalotik te yilel te liene hate. Biaskan pastik te no pujeletike.
Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús? Es practicar la unidad. El tema principal es el llamado a la unidad. Bueno, Hanash skop Dios la kiltiginto y patillas tzaktik shantes no peltes hul Dios kuntique y hato shantian tayan vuelta Dios me yak bet bendición y un teschulkop la kiltike.